grabar. Ok, entonces, como siempre, para iniciar vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto y para eso les voy a proyectar, ¿ok? Entonces recuerden que este curso, o lo que empezamos a ver principalmente, Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Entonces, este curso principalmente es una continuación del curso de los 4 pensamientos. Recuerden que las prácticas preliminares con Ondro, el objetivo es desarrollar esas cualidades necesarias, más que un conocimiento, más que una erudición en algún tema en particular. Mucho de lo que hace el Ondro es prepararnos en cualidades, ¿cierto? Entonces, por eso al inicio, el Mondro o las prácticas preliminares básicas o externas y comunes, porque son enseñanzas, digamos, compartidas o son comunes para muchas filosofías, religiones, ¿cierto? Por eso lo llaman los preliminares externos y comunes. ¿Por qué? Porque es externo al budismo, es común dentro de todos los vehículos budistas, y es los 4 pensamientos: preciada vida humana, impermanencia, karma y el samsara o los defectos del samsara. Entonces habíamos hablado que al reflexionar sobre estos 4 surge las primeras cualidades. O sea, cuando uno reflexiona, que hagamos la distinción aquí: estudiar es conocer las listas, qué es lo que implica, cuáles enseñanzas, etcétera. Reflexionar es toda esa enseñanza, cómo la pongo en mi vida, ¿cierto? O sea, no como que la calzo en mis zapatos, es decir, cómo el karma es en mi vida, cómo el samsara es en mi vida, cómo yo aprecio, tengo esta apreciación por la vida humana, la impermanencia, yo cómo la vivo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es la reflexión. Y los 4 pensamientos en términos de práctica es lo que llaman la atención plena, ¿cierto? Entonces es donde uno con la atención plena puede empezar a entender cómo se despliega, cuando uno tiene estabilidad de la atención plena, cómo se despliega la impermanencia, el karma en mi existencia, ¿ok? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando esto se practica, es donde va surgiendo la primer cualidad, que es lo que se llama la renuncia genuina. Que recuerden que la renuncia genuina viene principalmente en 2 aspectos. Uno, como este agotamiento, este cansancio, este desencanto por la existencia cíclica o lo que llamamos el samsara, ¿no? Pero también surge lo que llaman la determinación de liberarse. ¿De qué? Del dukkha, de toda esta existencia condicionada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, liberarnos de la mente ordinaria y tratar de conocer o reconocer lo que es la mente que trasciende lo ordinario, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la renuncia genuina, que luego lo vamos a ir viendo un poquito más profundo. Entonces, con los 4 pensamientos es de donde surgen 3 aspectos. Uno es esta primer cualidad de la renuncia genuina. El segundo aspecto es que si cuando uno empieza a entender en el hoyo en el que está metido, por eso es que uno busca un guía espiritual, y con eso fue que empezamos este curso. Cómo seguir a un amigo espiritual, un guía espiritual, un maestro, guru, que eso es lo que también estamos haciendo un poquito a través de todas las clases. Empezar a ver qué es lo que significa todo eso de guru raíz y el maestro, o sea, como empezar a desentrañar un poquito toda esta confusión que a lo mejor algunos podemos tener de todos esos diferentes conceptos, de qué es cuál es la diferencia entre guru, amigo espiritual, que se requiere según lo que tú quieras abordar en el camino, ¿cierto? Entonces, un poquito eso fue lo que vimos, cómo seguir al maestro, etcétera, ¿no? Eso fue la primera parte. Y el tercer aspecto que se desarrolla con los 4 pensamientos es que uno empieza a generar esta determinación, ¿cierto? Y esa determinación empieza a reflejarse en lo que llamamos la fe o la confianza y el miedo. Entonces, cuando uno reflexiona bien dónde está, pues surge estos 2 aspectos, o sea, la confianza en la enseñanza, en lo que he visto, en todas esas explicaciones, en lo que he ido experimentando a través de la atención plena,
pero a la vez uno genera un sentido de urgencia, ¿cierto? Es como cuando a uno le dicen, pues, es que imagínate que siempre has tenido esta enfermedad y uno dice, pero ¿cómo? ¿No? Es donde uno empieza a investigar y dice, no, esto me va a agarrar y yo no quiero. Es como que ese sentido de urgencia, cuando uno conoce que es samsara, es karma, la impermanencia, surge ese sentido, ¿cierto? Como que de miedito, de urgencia, pero a la vez surge una confianza en lo que va diciendo las enseñanzas, en lo que he podido experimentar. Y ahí, perdón, llegamos a lo que es el refugio, porque el refugio como tal, eso es lo que, por donde empieza, ¿cierto? O sea, esa renuncia, esa confianza o esa fe. Recuerden que esta fe tiene varios niveles, la fe vívida, que es ese sentirse como atraído, conectado, magnetizado, anhelantes, cuando uno dice, ay, yo quiero ser así como Siddhartha, él como le hizo, como este gran maestro, yo quisiera ser como él, o yo quisiera tener las habilidades que él tiene. Eso es lo que se llama como esa fe anhelante. La fe que confía es nada más que basado en la experiencia directa. Cuando tú experimentas, cuando tú vas practicando y tienes diferentes percepciones, diferentes configuraciones o reconocimiento más de la realidad, eso te va dando una confianza, ¿cierto? Que este es el punto clave en el budismo. La fe no es algo ciego ni que creo porque creo, sino que en esencia en el budismo la fe, depa, es ese confiar, ¿cierto? Y una confianza desde el punto de vista de la experiencia, ¿cierto? Y la fe irreversible, que es tan fuerte, todas esas experiencias, es tan irrefutable para ti que es irreversible. Y veíamos el miedo. Hay personas que cuando empiezan a reflexionar solo tienen miedo a la incomodidad, el dolor físico, mental, tristeza y todo ese tipo de cosas. Hay otros que sí tienen miedo a los reinos inferiores, ¿cierto? De que después de la muerte pueda caer uno por allá, en estos reinos no tan afortunados. Hay otros que sí el miedo es, al investigar más profundo, es toda la existencia cíclica. Y hay otros mucho más profundo que incluso le tienen miedo a la cesación, al nirvana. Es decir, ¿por qué? Porque abandonan a los seres. Ellos sí están muy bien por allá, pero pues todos los seres los abandono porque estoy en una cesación, una meditación profunda o lo que sea. ¿Okay? Entonces ellos dicen, no, eso no lo quiero tampoco. Y eso es como que los diferentes tipos de miedos y confianzas según lo que uno tenga esa predisposición, esa profundidad en su camino. ¿Okay? Luego vimos que en esencia el refugio es reconocimiento y una decisión. Entonces, cuando yo siento esa fe y ese miedo, uno decide, no, o me tengo que librar de esto, o me salgo de la mente ordinaria, etc. Y el reconocimiento es reconocimiento de las cualidades de lo que es el Buda, que es el Buda, del Dharma, de la enseñanza, de la Sangha o de la comunidad que sostiene la enseñanza, etc. ¿Okay? Que eso es en esencia en lo que nos refugiamos, ¿cierto? Las tres joyas. El Buda es el guía, el Dharma es el camino y la Sangha es como ese soporte, ese acompañamiento. ¿Okay? Habíamos visto los diferentes tipos de refugio mundano, refugio trascendental. Recuerden que ese refugio mundano principalmente hay como que dos tipos. Uno, los seres ordinarios, comunes, que simplemente nuestro refugio es una relación transaccional, ¿cierto? Basado como que en el poder, el estatus, que es como que yo te prendo la vela, te prendo el incienso, te hago la postración o te hago la oración y usted por allá, pues luego me pasa, ¿cierto? Ahí me da la liga o me ayuda en lo que yo busco. Entonces, ese es el refugio de muchas personas y no solamente en el budismo, en muchas tradiciones. Es más una transacción, ¿cierto? Entonces, su principal refugio es basado en normas y estructuras. ¿Quién es el más poderoso y quién es el que más tiene poder? Y usted dígame qué hacer para hacer mi transacción. ¿De qué forma hago mi transacción? ¿Cierto? Mucha gente busca eso y les funciona y se sienten bien y están en su derecho. Pero también veíamos un refugio de los seres de capacidad básica, es decir, básica ya están entrando un camino más espiritual, que en esencia lo que estas personas buscan es un mejoramiento de lo actual, es decir, tu mente ordinaria, tu situación actual, pues
Sigo dentro del samsara, con karma, impermanencia, todo ese tipo de cosas, pero pues con experiencias un poco más agradables, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscan ellos. Entonces, por eso su refugio principal es el Dharma, es decir, las enseñanzas, qué hacer, qué evitar para que mi karma se mejore, se vuelva más bonito, ¿cierto? Que vengan buenas cosas, todo ese tipo de cosas. Pero luego, ya es donde sí tenemos el refugio trascendente. Es decir, aquí sí es donde, entre comillas, entraríamos más, ahora sí, a la esencia de las enseñanzas del Buda. Y uno es el refugio de los seres de capacidad intermedia, es liberarse de todas las formas de dukkha o lo que llaman sufrimiento, incertidumbre, las emociones o las aflicciones, el karma. Y aquí su verdadero refugio es el dharma de transmisión y realización. Es decir, su verdadero refugio es ese estado de el nirvana. Recuerden que el nirvana, en esencia, en tibetano es ñagen de depa, es como trascender lo perturbado. ¿Okay? Es totalmente todo lo que es perturba o todo lo que es dukkha se trasciende. Entonces, para ellos, ese es el verdadero refugio. ¿Okay? Ese estado. Muy bien. Y luego tenemos el refugio de los seres de capacidad como más avanzada, más profunda, que es el desarrollo del potencial máximo, ¿cierto? Basado en la gran compasión para beneficiar. Y aquí el refugio principal de ellos es el Buda. Luego, fue en hecho lo que estuvimos viendo en clases pasadas. Aquí estoy muy rápido porque estoy haciendo simplemente el resumen. Entonces, en el refugio trascendental, estos que vimos, en esencia son el refugio del Hinayana o del vehículo fundamental y lo del Mahayana, ¿cierto? Que ahí vemos la caracterización, cuál es el objetivo y pues bueno, en algún momento vemos más a fondo estos vehículos. Y veíamos, ay, perdón, lo que era el refugio causal y resultante. El refugio causal, en esencia, o provisional, llamémoslo mejor, es ese refugio donde lo que considero que me está cuidando es algo afuera de mí, ¿cierto? Separado a mí. Algo por allá, una estatua, o un señor, o un libro, o lo que sea, ¿no? Un ente, un espíritu, lo que cada uno considere. Y hay uno que es y el otro que es el refugio último, ¿cierto? Por resultante. Y es que en esencia el verdadero refugio es que mi mente se transforme o mi mente realice lo que es las tres joyas, ¿cierto? Mi mente se vuelva las tres joyas o mi existencia se vuelva las tres joyas. Soy yo, no está separado de mí. ¿Ok? Términos generales, rápido. Y luego, cuando realizábamos o veíamos esto, también vimos lo que era el refugio Mahayana Sutra y Mahayana Tantra. En el Sutra, principalmente se ve como el refugio es la naturaleza búdica, pero se ve como una semilla. Entonces, todo el camino es una forma de nutrir esa semilla, ¿cierto? Darle las condiciones adecuadas, cómo ir desarrollando ese potencial. Entonces, por eso uno pone muchas causas, como que uno va acumulando, va echando moneditas al marranito, y en algún momento por allá en el futuro se manifiesta, ¿cierto? Cuando la semilla pues germinó y etc. Eso es mucho la visión del refugio Mahayana, sútrico, ¿ya? Entonces, y desde el punto de vista tántrico, tantra significa continuo, es decir, la iluminación, el estado de Buda siempre está ahí, como el lienzo en un cuadro. Por más pintura que haya, siempre está ahí, subyacente. Entonces, por eso, desde el punto de vista del Tantra, la iluminación no se desarrolla, solo se hace evidente. Es como cuando uno limpia una ventana, ¿cierto? Uno no, cuando uno pasa el trapo, uno no crea la transparencia del vidrio, ¿no? Simplemente quita el polvo. ¿Por qué? Porque la ventana siempre ha estado ahí. ¿Sí me explico? Y su transparencia y el vidrio siempre ha estado ahí. Esa es la perspectiva, un poquito la visión del refugio tántrico. Entonces, en el Mahayana, por eso decíamos, el verdadero refugio en el Mahayana es el estado de Buda, ¿ya? Que era una pregunta que creo que hacía Juan Burgos en su momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Entonces, ¿el Buda como señor o el Buda como estado, Buda como Siddhartha o el Buda como estado mental?
Entonces, en esencia, pues, dependiendo de dónde lo mires, ese es el verdadero refugio, el estado de Buda. Entonces, en el Mahayana tántrico eso es lo que se busca, hacer evidente ese estado de Buda. ¿Ok? Y para ya ir terminando el resumen, entonces habíamos hablado que esta naturaleza búdica o esa iluminación que es subyacente ahí, también ese estado iluminado tiene, para nosotros poder como empezar a entenderlo, es lo que, digamos, tiene diferentes aspectos, que es lo que llaman en el refugio tántrico las tres raíces. Entonces, el guru o el lama es la raíz de las bendiciones. Y es lo que les decía, las bendiciones que son posibilidades, capacidades, oportunidades. Entonces, eso es lo que hace el gurú, el maestro. Te da la posibilidad de entender, te da la posibilidad de que tengas cierta experiencia, te da la posibilidad de ponerte ahí en el contexto adecuado. ¿Okay? La deidad o el yidam o el deva es la raíz de las realizaciones. Entonces, cuando uno practica todas estas sadhanas, en esencia, esa es la raíz para poder generar todas estas realizaciones como tal. ¿Realización de qué? De entender la realidad tal cual es, de entender esa sabiduría que trasciende la mente ordinaria. Entonces, ese es un método, una configuración para que nuestra mente ordinaria pueda entender lo que no es ordinario en términos de los sentidos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso todas estas deidades caras, que ornamentos, que símbolos y todo ese tipo de cosas. Pero obviamente uno debe tener un conocimiento básico para empezar a entender más, ¿verdad? No, no es solo una alegoría y ya, hay que entender un poco más. Y la Dakini, o Kandro, es la raíz de las actividades, las actividades iluminadas. Entonces, Dakini, Kandro, en esencia significa aquel que va al espacio básico de la sabiduría. Entonces, una Dakini, o un Kandro, porque Dakini es tanto hombre como mujer, eh, es aquella persona o aquel ser o aquella mente que ya su mente está en ese espacio de sabiduría, por así decirlo. Entonces, por eso ellas son como ellas o ellos, la forma en que la actividad se manifiesta, por así decirlo, de la sabiduría trascendental. Entonces, voy rápido porque eso fue casi lo que vimos la semana pasada. Entonces aquí, bueno, creo que hasta aquí era el resumen. ¿Hay alguna duda, inquietud para ahora sí continuar? Eh, Hola, Dieguito, ¿cómo estás? No te escucho muy bien, Giselle. Sí, bueno, espérate Un un poquito. bajito. Sí, y ahí se escucha un poco mejor. Ya, ahora sí. Ok. Sí, a mí me asalta una duda, es que yo pensaba que los dakas Ujú. eran como unas dakinis, pero masculinas, y dakini era femenino, pero ahí quedé perdida. Normalmente ahí es donde hay una confusión, porque dacas muchas veces lo traducen como pavo o viras en sánscrito, y es como héroes. Los viras, pavos, son estos seres que manifiestan ciertas cualidades. Entonces, ahí está la manifestación de una amistad sincera. Eso es un pavo, eso es un vira. O esta es la manifestación de la determinación. Eso es un vira o un pavo. Daka Dakini, en esencia, eh, Daka Dakini en esencia es aquel que, de hecho, eso nos lo explicó Rinpoche cuando, hace por un par de años, nos explicaba la oración de 7 líneas. Es no solamente que él decía Dakini, y lo explicaba Dilgo Quiense en un texto, Dakini no es solo una mujer, ya, o que sea muy bonita y que tenga ciertas habilidades, no. En esencia, Daka Dakini es ese ser que su mente trascendió al espacio de la sabiduría, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay. Obviamente, pues Daka es hombre, Dakini es mujer, pero es lo mismo, ¿sí me explico? Pero hay en lo que les decía, hay en unos textos o como que se confunde
Vira o Pavo y el Daka como tal. Daka Dakini es lo mismo, ¿cierto? Es simplemente como humano. ¿Es hombre o es mujer? Pues son lo mismo, son humanos, ¿no? Tienen las mismas, entre comillas, configuración. ¿Ya? Ah, y sería entonces ahí también igual Vira y Virini. Ujú. ¿Sí? Vira y Virini. Ah, ok. Ah, Sí. sí, sí, yo te entiendo en esencia porque también se habla que la madre Tara, Ujú. eh, simplemente la vemos así como para comprenderla, pero ella es mucho más, o sea, es esa energía que tú estás diciendo, ¿no? Es el Dharmakaya, es mucho más que eso. Exacto, Ah, exacto. ok. Ah, Entonces, gracias. y eso es lo que, o sea, por eso Tara es todo, o sea, el guru es Dakini, es deidad, es todo. ¿Sí me explico? Pero pues al inicio nos dan como que un poquito estas con textos, como para que uno se vaya un poquito como que aprendiendo a comerse esto, ¿no? Por así decirlo, aprendiendo a saborearlo. Pero igual el gurú realizado o un maestro genuino es gurú, es deidad y es daquín, que eso es lo que explicaba Rinpoche en esta última clase que nos dio del Ngondro. Y él decía, aquí en la parte del refugio, es que el gurú es la personificación de todo, la personificación de las tres joyas. Entonces su mente es el Buda, su palabra es el Dharma y su cuerpo es la sangre. Pero también es la personificación de las tres raíces, ¿cierto? Él es el gurú, su palabra es el Yidam, porque con eso da empoderamientos, instrucciones, ahí se me fue, describe el mandala, todo ese tipo de cosas. Y su mente es la Dakini, por esto que les decía. Su mente está en ese espacio de sabiduría, o en esa esfera de sabiduría, por así decirlo, ¿no? ¿No? Su mente es el Dharmakaya, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero aquí lo que hablábamos es que este refugio tántrico es como un poquito más, entonces les decía, aquí pregunta Estefanía de Sutra. Sutra son discursos. Entonces, el sutra como tal o el Mahayana sútrico es es el vehículo que se basa mucho en los discursos del Buda, o sea, tal como lo conocemos, era una enseñanza un poco más abierta, pero el Tantra, como tal, fue una enseñanza, en tiempos del Buda fue una enseñanza mucho más secreta, que no era para todos, no era pública. Entonces, y era otro tipo de método. Entonces, en el vehículo sútrico, o sea, basado en los sutras, en las enseñanzas, en los diálogos que dio el Buda por ahí, es donde se enfocan en que la mente tiene una semilla que es la naturaleza búdica y de ahí se va desarrollando poquito a poco. En el vehículo tántrico dicen, no, es que todo eso ya está ahí. Tú no tienes que crear la budeidad porque ya está ahí, sino que no lo has visto. La confundes, todavía no sabes qué es, pero ahí está. ¿Okay? Entonces, debido a eso, por eso es que entra este refugio tántrico, donde nos dicen, ok, al inicio, por allá en el vehículo sútrico, nos dicen que tenemos una semilla, que es la naturaleza búdica, es donde estudiamos un poquito la vacuidad, la interdependencia, como para medio entender eso. Pero en el vehículo sútrico no es muy explícito en cómo se manifiesta y cómo se despliega toda esa sabiduría trascendental. Y eso es lo que sí se hace en el Tantra. Entonces, en el Tantra nos dicen, ok, para entender un poquito más esa naturaleza búdica, vamos a dividirla un poquito en estos tres aspectos. Guru, deidad y dakini, ¿ya? Como para empezar a entender otros conceptos, ¿ya? Un poquito más de esas manifestaciones de esa naturaleza búdica. Sí, Gerardinho. Y que levantaste tu mano. Sí, hola Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, en esta configuración del refugio tántrico, la Dakini podría ser, por ejemplo, cuando la deidad Yidam, por ejemplo, con consorte, la consorte puede ser la Dakini, por ejemplo, Brayakilaya con consorte, Pues, Vajra con consorte. pues sí, ¿Sí? puede ser posible, claro que sí. Sí. Obviamente, Ah.
va a depender mucho de la sadhana o del texto y de lo que la instrucción que del maestro o la Ajá, verdadera explicación, porque eso se va pasando oído a oído. Entonces, es lo que te dice, ok, la dakini o la consorte va a significar esto, ¿ya? Entonces va a depender mucho también de la sadhana o de lo que, la intención oculta de ese texto, por así decirlo, que es lo que da el maestro, ¿no? ajá. Va a Ah, ok, dep- ok, ok, gracias. Dale, Gerardinho. Entonces, y aquí no termina todo en el refugio tantra. Ahorita lo vamos a ver más. Pero en términos generales, lo que queríamos ver anteriormente es esto, de que el refugio no es solo una persinada budista, una oración y que ya, ¿cierto? Que de hecho se me había pasado y lo hicimos la clase pasada. Ahora en adelante, ahora como ya estamos en este contexto, vamos a hacer esa oración de refugio al inicio, como la hicimos la vez pasada. Como aquí hay diferentes intenciones, motivaciones, uno hace el refugio según su motivación o lo que tú estás buscando. Entonces, por eso uno dice, me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, ¿cierto? Si tú dices, no, yo quiero el tántrico, ok, entonces, y también en el guru, en la deidad y la dakini, dependiendo de lo que tú busques, tú quieras, tengas tu entendimiento, que eso era lo que estuvimos viendo. El refugio va a depender de lo que tú quieras alcanzar, de tu determinación. Entonces, por eso digo, me refugio en las tres joyas, las tres raíces, hasta que tenga un carro, una casa y una buena pareja por esta vida. Entonces, ya pusiste tu objetivo y tu tiempo. Entonces, cuando yo ya tenga mi casa, mi carro, mi pareja, pues refugio ya estuvo, porque ya lo conseguí. ¿Sí me explico? Otros dicen, no, yo me refugio hasta que mi karma se purifique. Perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? Pues puede ser en esta vida o en otra, quién sabe. Otros dicen, me refugio hasta que me libere del sufrimiento. Otros dicen, me refugio hasta alcanzar la iluminación o mi potencial máximo para beneficio de los demás. Entonces ahí es donde uno dice, me refugio para y hasta, ¿cierto? Tiempo y objetivo. Entonces eso es lo que hace uno en la toma de refugio. ¿Por qué? Porque recuerden, refugio es una determinación, es un compromiso, algo que nace del corazón. No es porque voy a un centro y me dijeron que tengo que refugiarme, no funciona así. El refugio surge de tu reconocimiento de dónde estás, de tu mente, de las cualidades de estos seres sublimes, del Buda, del Dharma, qué significa. Pues a medida que vas reconociendo más, es donde dices, esto me gusta, esto no me gusta, yo por allá sí voy o yo por allá no me meto. ¿Sí me explico? O de cabezas me tiro. Entonces, eso es el refugio. ¿Okay? Por eso los maestros dicen, es que el refugio es todo el camino. Porque a medida que vas entendiendo a través de la práctica, el estudio, la reflexión, tu determinación y tu compromiso y tu reconocimiento cambian. Entonces, por eso es que vemos diferentes niveles de refugio. El refugio mundano, el refugio trascendental, el refugio hinayana, el refugio mahayana, el refugio mahayana sútrico, el refugio mahayana tántrico, el refugio provisional y el refugio último. Todo eso son diferentes formas, pero no es porque el budismo tenga un montón de persinadas, sino que es la forma en que uno entiende la realidad y uno se compromete y uno se entrega, por así decirlo, al camino, según lo que entiendes. ¿Sí me explico? Entonces, hemos visto todo esto para poder obtener contexto de lo que vamos a ver en estas prácticas preliminares. Aquí en el chat preguntaba Nelson, ¿es el refugio del Dzogchen sería con los canales sutiles? No, los canales sutiles y eso no llega al Dzogchen, es un nivel más abajo, ¿no? Ahorita lo vemos en la oración de refugio. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Es donde uno tiene que empezar a ver
y por eso lo hacemos 3 veces, en el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Me refugio hasta que alcance la iluminación para total beneficio de los seres. Cada uno hace su oración de refugio que guste o que usted entienda lo que dicen, pues esta es la que me nace. Entonces la hacemos, me refugio en el Buda, en el Dharma, en la Suprema Asamblea, para total beneficio de los seres hasta alcanzar la iluminación. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha, me refugio hasta alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres. Hay mucha forma, díganlo en sus propias palabras. Ya después es donde uno agarra oraciones, y ahora sí predispuestas y sin problema. Pero que salga del corazón, ¿ya? Y uno toma el refugio según lo que uno entienda. Y ahorita vamos a ir cerrando más. Pero ¿qué pasa? Cuando uno toma refugio, principalmente si mi refugio es trascendental, recuerden esto, y debería ser, pues todos, pero normalmente no funciona así. Cuando uno toma refugio, ahí ya es donde vienen los primeros compromisos, que es lo que se llaman preceptos o votos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tomo un refugio desde el corazón, en esencia me estoy comprometiendo a algo. Es como si yo digo, me quiero volver un profesional y me voy a meter a la universidad. ¿Cuáles son los preceptos? Pues paga la matrícula, pues cumple el horario, pues tienes que hacer unas evaluaciones al final. No es como que entré y no, yo no quiero tomar nada. Bueno, no quiero pagar matrícula, no quiero ir a clase 6 de la mañana. Ok, entonces, pues no estás tan comprometido. O sea, ¿sí me explico? Lo mismo pasa acá. Entonces, normalmente al inicio hay muchas personas que sí toman refugio, pero no, como que esta parte de los preceptos, como que no, o sea, no es tan importante para ellos. Entonces, eso se ve mucho, perdón, en el tipo de refugio mundano de normas. Como no, pues sí, supuestamente dicen esto, pero no. O sea, yo soy más un simpatizante, pero veo que estos señores don Budas como que sí le mueven a lo esotérico y ayudan y todo tipo de cosas. Entonces, pues yo le prendo su vela, le pongo su billete y su moneda por allá, su incienso y salió, ¿cierto? Y pido hasta que llegue. Pero normalmente los preceptos, los votos, tienen la connotación, como les he dicho algunas veces a algunos, de que son como los barandales de las carreteras que no lo dejan ir uno por el volado, como que lo atajan, o sea, te mantienen en la ruta, en el camino. No son cosas de que si, ¿cómo se dice? Si te pasaste una rayita o si los transgredes un poquito, es como que anote la lista del karma, garrote. Es que no lo hizo bien, garrote. Es decir, no, garrote. O sea, como que no esa es la connotación de pecado y te voy a condenar al sufrimiento eterno. O sea, como que no. El verdadero objetivo es que te mantengas, porque los votos, como lo dices así, Edward, son como una brújula. Y más que una brújula, también es como ese barandal que no te deja ir por el volado, ¿cierto? Uno se pega unas estrelladas, pero si uno los entiende, no se va por el volado. Entonces, los votos no son normas porque alguien, al Dios Todopoderoso del Buda le dio por ponerlos, no, es que es la consecuencia natural para que tú continúes tu compromiso. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, de verdad, si quiero este camino, si lo quiero, tengo que ser consecuente y decir, tengo que proteger esa determinación, tengo que proteger ese compromiso. ¿Sí me explico? Entonces, aquí ya es donde uno de verdad, cuando uno toma esta determinación y a la vez pone estos preceptos y los entiende, ahí es donde se dice casi que uno entra a ser budista, ¿cierto? Pero también como lo dice Son Sarkens en su libro Tú también puedes ser budista o ¿Qué no te hace budista? Dependiendo de lo que hayan visto o leído, es que si uno entiende
4 sellos, en esencia uno es budista. Pero si uno entiende los 4 sellos y los acepta y busca eso, pues eso es el refugio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno entra ya a ser budista, porque hay muchas personas que quieren seguir, usar, adoptar técnicas, enseñanzas budistas, entenderlas sin ser budistas. ¿Sí me explico? Que es válido en cierta forma y por eso está el primer vehículo que veíamos, que es el vehículo de la virtud. Compórtate, que es el entrenamiento de la disciplina, las 10 acciones virtuosas, evitar las 10 no virtuosas. Medita, aprende a descansar tu mente, desarrolla atención plena. Si le metes más, puedes alcanzar la calma mental. Perfecto. Y en la visión, el entendimiento de la realidad, pues empieza a entender los 4 pensamientos. La apreciada vida humana, impermanencia, karma y la existencia cíclica y sus defectos. Con eso, está perfecto, aunque es enseñanza budista, pero es una enseñanza compartida que tú la puedes tomar, puedes hacer. Tengo, ¿cómo se llama? Me cae bien Don Buda y los budistas y se ve bien, pero yo no me quiero comprometer a nada. Perfecto. Pero si tú dices, este es mi camino, esto es algo que quiero, esto ya se está metiendo en el núcleo, en el tuétano, ok. Ahora sí, toma refugio. En esencia, esa determinación uno solo la pone en palabras y esa es la tal oración de refugio. Pero tiene que poner esas guardas protectoras. ¿Qué es los preceptos? Primero, cosas que debes abandonar. Y es, habiendo tomado refugio en el Buda, no se sigue o se toma refugio en deidades, seres o cosas que todavía están en la existencia cíclica o que todavía su mente es ordinaria, por más refinada y bonita que sea. Entonces tiene lógica. Si tú quieres trascender la mente ordinaria, no puedes buscar ayuda en alguien que todavía ni ha salido de aquí. ¿Sí me explico? Yo quiero ser un profesional, pero voy a pedirle ayuda a mi amigo, el de bachillerato que más sabía. Él es profesional. No. Entonces como que, ¿cómo? Si todavía ni ha salido, ni se ha graduado de la carrera que tú quieres. ¿Cómo te va a dar ayuda? ¿Sí me explico? Por eso, estos preceptos casi que son más cuando uno ya toma esa determinación, decisión, motivación de estos caminos que trascienden la mente ordinaria, que se configuran para trascender la mente ordinaria, que es desde el Hinayana o vehículo fundamental para arriba. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, cuando uno se refugia en el Buda, ya no es refugiarse en algún ser que sigue en samsara, ¿cierto? Algún tipo de ser místico o algo así. Si está en samsara, por más habilidades y cosas que tenga, pues todavía, pues no me va a ayudar, simplemente. Porque siguen, como si yo quiero salir de una cárcel, pero busco ayuda en el otro que está igual de amarrado que yo en la cárcel. Pues, ¿qué te va a sacar o cómo te va a sacar, no? Cuando se toma refugio en el Dharma, la determinación o el compromiso es no dañar a los demás seres, incluso ni en sueños, ¿viste? Cuando tú tomas refugio en el Dharma es eso, es no dañar intencionalmente, claro está, ¿no? Ese es como que el compromiso o los votos, ¿ya? Y cuando se toma refugio en la sangha, es no dejarse influenciar o guiar por aquellos que no creen o están en contra del Buda y sus enseñanzas y pueden llevarnos por caminos no virtuosos. Entonces, no dejarse influenciar, no es como que, no, como dicen por ahí, hay veces en algunos o textos o enseñanzas de no juntarse con el que no sea budista y uno dice, pues madre, ¿qué hago con mi mamá y toda mi familia? O sea, ni amigos, ¿no? No, necesariamente tampoco hay que ser tan extremistas, pero es no dejarse influenciar, ¿cierto? Es no dejarse sacar del camino ese de la virtud, de alguien que a lo mejor no ha entendido cuál es la esencia del camino, qué es trascender, qué es mente ordinaria, etcétera, ¿ok? Entonces, ese es el precepto o es lo que se debe abandonar cuando se refugia uno en la sangre. O sea, es no dejarse guiar por esas malas compañías o personas que te desvían del camino, ¿no?
No es que no los conozca, no es que sea mi amigo, no es que no pueda compartir, claro que no. Cuestión es que no te dejes guiar, ¿ya? No te dejes influenciar. ¿Por qué? Porque eso es romper la barda y hágale para el volado. ¿Ok? Entonces, esos son los tres primeros. Ahora es cosas que adoptar. Cuando te refugias en el Buda, en esencia uno honra y respeta todas las representaciones de la budeidad. No es porque la estatua esté muy bonita y yo le hago postraciones a una estatua, no, es lo que representa el Buda. Por eso, cuando uno va estudiando, cuando uno va entendiendo qué es Buda, solo ver una representación es algo muy sublime, ¿ya? Porque eso me está recordando cuál es mi verdadera esencia, cuáles son las cualidades, cuáles son las virtudes, qué es lo que se debe alcanzar, ¿ya? Pues por eso uno honra eso. Y ese es ese respeto, ¿ya? Y ese honor que uno le presenta. Obviamente en diferentes culturas es de diferentes formas. Uno puede ser lo que lo sacudo y le echo brillito, el otro puede ser que le haga una postración, el otro que le prendió un incienso, una vela. Va a depender también mucho lo que para ti represente respetar y honrar, ¿ya? Obviamente uno sigue tradiciones que a lo mejor pueden ser ajenas nuestras como una ayuda, pero el punto importante es que entiendas para ti qué es honrar y respetar. ¿Me explico? Para que sea tu factor mental el que se esté manifestando, no una creencia, no una norma, no un protocolo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y así para mí honrarlo es agarrar la guitarra y echarle una canción. Perfecto. Sí, sí. O un par de buenas empanadas con ají y se las pongo. Háganlo. Sí, 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 es claro ese punto. El punto es que surja el estado mental de honrar, respetar. Habiendo tomado refugio en el Dharma, se respeta incluso un fragmento de papel donde estén escritas las enseñanzas. Entonces, por eso uno toma los textos, no los tira en el piso, no les pone los pies encima, porque en esencia es como una forma de respeto, ¿no? No los tacha y le escribe y hace el corazoncito y Carla y Diego y amor para siempre. Entonces, no escribe, uno no hace todo ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Porque esa es una forma de respetar las enseñanzas. ¿Ok? Porque hay algo sublime ahí. Y no es sublime porque dijeron, es sublime porque cuando lo pongo de verdad en práctica funciona y transforma. ¿Ok? Y habiendo tomado refugio en la sangha, se respeta todo lo que simboliza la comunidad, tal como los hábitos, los centros de retiro, centros pues, de estudio, a los compañeros que están en el camino. Todo eso se respeta, se honra, se cuida, se ayuda. ¿Ok? Entonces tenemos que evitar y que adoptar. Entonces, por eso, cuando uno toma refugio, en esencia, estos son los primeros, como, ¿cómo decirlo? Como votos o compromisos que uno toma. Pero no es porque manden y porque por allá el cura budista dijo que hay que hacer esto y ya antes pues tocó. No, 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 es que tiene el sentido y es congruente con lo que estás buscando. Es para proteger tu intención, ¿cierto? No es para agradarle a alguien por allá y para que me ponga en la cuenta y en la rayita que está bien. ¿Sí me explico? No, me dé la estrellita para pegar en la nevera. Ese no es el objetivo. Todos los votos, el objetivo es que cuides tu intención, tu motivación y sea concordante con lo que estás buscando. ¿Ok? ¿Hay alguna inquietud hasta acá, hasta el momento? ¿Comentario? Mientras tomo agüita y toso. Nada. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces continúo. Y hay preceptos suplementarios que son considerar al maestro, amigo espiritual, guía espiritual, guru, dependiendo en la etapa en que tú estés de entendimiento y de relación con él, como si fuera el Buda. ¿Ok? Considera cada palabra del amigo espiritual,
guía espiritual, maestro, guru, como si fuera el Dharma. Y considera su séquito, su círculo cercano, sus discípulos, como si fuera la sangha, respetándolos sinceramente y nunca perturbándolos. ¿Sí? Aquí está poniendo Estefanía una pregunta. Dice, por respeto al Buda, ¿te refieres a todos, a todas las personas? Entonces, porque como dijo el maestro cuando estoy en la reunión, imaginar a todos como Budas. Ah, eso ya es nivel 2 o 3, por allá decir. Cuando uno de verdad, si uno está en ese nivel de refugio, y qué buena pregunta, Estefanía, cuando uno está en el refugio Mahayana, que uno sabe que todo aquel que posea mente, todo aquel que sea un ser, su verdadera semilla es la naturaleza búdica, esa es la visión pura. Todos son budas, todos son bodhisattvas, por eso el Dharma al inicio, cuando uno apenas está empezando, es como que no los dañe, tan siquiera no los dañe. Cuando uno ya empieza a interpretar, a experimentar más profundo, cuando uno empieza a ver su propia mente y empieza a entender que la mente de los demás es igual, de que tiene emociones, todo eso, uno va generando una compasión. Ese es nivel 2. Es donde uno dice, ok, no los daño, pero a la vez siento compasión, porque pues si yo estoy metido en el hoyo, estos pobres que incluso ni tienen una ayuda espiritual, pues están peor, o sea, su mente puede estar peor. Y tener mente ordinaria es algo que es sufrimiento. Entonces uno genera la compasión. Pero cuando uno profundiza más y empieza a entender esa mente es donde uno dice, ah, es que todo aquel que posee mente es Buda, que todavía no se ha dado cuenta. Y esa es la raíz de la visión pura en el Tantra. Muy, muy buena eso. Entonces, si a ti te da para hacer eso, perfecto, qué bueno. Pero tan siquiera al inicio, pues los básicos, ¿no? O sea, no bañan los seres. Porque pedirle a alguien, no, todos los seres son Budas, no, pero es que mi camino no es ese. Ah, perfecto. ¿Sí me explico? Es muy importante eso. Entonces, todo esto es lo que estamos desenredando, porque hemos tenido tanta información, todo nos ha bombardeado, que es como que, bueno, y entonces, si respeto al Buda, tengo que respetar a todos, no haga daño, entonces, ¿cuál es? O sea, son muchas cosas, uno se agobia, pero no, uno tiene que ir entendiendo que a medida que uno va, una cosa es el camino como proyectado que quiero, ay, sí, quiero iluminarme a través del camino o del Dzogchen o del Tantra o de esto y esto requiere de esto y lo otro. Perfecto, muy bien, qué bueno que tengas la vista hacia allá. Pero hay otra cosa que es el camino real y es dónde estás, qué sientes, qué percibes, qué te motiva. Y ese es el más aterrizado, sin soltar el otro de allá, ¿cierto? Como así como cuando uno lanza el anzuelo con una vara de pescar, la ancló, pero uno sigue aquí y va andando de a poquito. Entonces uno tiene que ser muy hábil en eso, porque muchos nos perdemos con el camino proyectado. Ya, y el Dzogchen y esto, y no sé qué, y los tantras y las mandalas y todo, y dices, ay, qué madre. Pero es que eso requiere un montón de cosas, de habilidades, ¿no? Es como cuando un niño dice, no, yo quiero ser un astronauta y no sé qué, y se pone el gorro y sí, soy astronauta. Pero es que requiere un montón de cosas para hacer eso. Pero el niño tiene que saber, ah, no, pero mi camino real es que apenas estoy aprendiendo las tablas. ¿Sí me explico? Pero sin soltar que quiere ser astronauta. El problema es que el niño dice, no va a estudiar porque ya soy astronauta. Ya yo estoy ahí, ¿cierto? Ya supuestamente me va a llamar la NASA. Entonces, pues, ni uno ni el otro. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a ver eso. Ok, ¿qué tanto es mi refugio? ¿Qué tanto es lo que de verdad quiero? Pero ¿qué tanto es lo que siento? ¿Cierto? Y tampoco aquí es de minimizarse. No, tengo habilidades. No, yo no sirvo para nada. No, no, no. Todos tenemos algo que nos motiva, que nos gusta, que nos ayuda, que vamos, a medida que vamos estudiando, nos va dando diferente percepción, diferente entendimiento y eso va cambiando nuestra experiencia. Y ahí con eso, a medida de lo que uno vaya practicando y percibiendo, el refugio se vuelve diferente, ¿cierto? Cuando uno empieza a entender el sufrimiento de los demás,
Y uno dice, pues que estamos igual todos. Tu mente cambia, entonces tu refugio se vuelve diferente. Ojalá los pueda ayudar. Si uno siente eso genuinamente, tu refugio cambió. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú empiezas a entender un poco más la mente, es que todos tienen naturaleza búdica, ¿cierto? Este tiene naturaleza búdica, pues está bien pendejo. Como dice, llévatelo, Dios mío, para no mandártelo, ¿no? O sea, pero, entonces uno dice, ay, no, pero sí, no sé qué, ay, tiene naturaleza búdica, pero, uy, ok, es motivacional, es algo aspiracional hasta el momento, pero ¿de verdad lo sientes? Eso hay que tenerlo muy claro para no perderse en el camino. ¿Ok? No sé, Estefanía, si fue claro. Pero si desde ya tienes esta intención de ver a todos como Budas, y lo bueno es que empecemos a hacer eso. Pero hay que entender por qué tengo que verlos como Budas, ¿cierto? Un HP de esto, ¿cómo hace que un Buda? ¿Cierto? No. Pero si uno entiende por qué se hace esa declaración que es un Buda, uno dice, ok, por más idioteces que haga, es su esencia, su mente, es la naturaleza búdica. Uno tiene que entender eso. Pero para llegar a eso, pues obviamente hay que seguir un camino, entender por qué, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esencia, estos son los preceptos cuando uno toma refugio. Por naturaleza están ahí si de verdad mi refugio es un refugio que trasciende, ¿no? Es de verdad trascender la mente ordinaria, es verdaderamente hacer esa transformación, desarrollar todo el potencial. Pues cuando uno se vuelve budista, ahora sí, como que entre comillas, cósmicamente carnetizado budista, por así decirlo, uno debe adoptar esto. Y estos son los primeros votos, compromisos que hay que hacer. Antes que los votos de liberación personal, antes que los votos del bodhisattva, antes que los samayas tántricos. Esto es lo básico. Perdón. Pues para los que quieran ser budistas y tengan esa determinación, pues esto es lo que implica todo el refugio, ¿cierto? ¿Qué tipo de refugio es? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿De verdad hasta cuándo me quiero refugiar? ¿Esta vida, las que siguen o hasta que alcance mi objetivo? ¿Sí me explico? Y es bien claro, pero el refugio surge desde el entendimiento. Es lo que llamamos fe y miedo, ¿cierto? A través de los 4 pensamientos. Por eso es la base del camino. Entonces, cuando yo tomo refugio, ¿me quiero volver budista o no? ¿O es simplemente un refugio light ahí sí, del simpatizante, está como bonito, que no está mal, cuidado, porque todos tenemos ese derecho de hacerlo así, ¿sí? Qué bueno que se conecte y qué bueno que es honesto y decir que yo no quiero comprometerme, pero me gusta y me refugio, perfecto. Si él lo tiene claro, no hay problema. El mayor problema es, sí, no, yo quiero, pero en últimas por dentro no es que quieras, porque es el despliegue social y cultural que hay que hacer, ¿no? El protocolo y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde el audio y el video ya no cuadran, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud? Para que veamos el beneficio, los beneficios, y luego, ahora sí entremos a la oración del mundo, de la práctica preliminar. ¿Es claro todo hasta el momento? Por aquí ya veo a Edward, a Alexa, a Frank. Diego, tengo una pregunta. Sí, Yoli. Pues mira, yo entiendo que el karma es como una configuración que ya traigo. Entonces, esa configuración del karma también me predispone a tomar un refugio a cierto nivel. Exacto. Que traigo anterior. Es un buen punto, Yoli. Y eso es lo importante. O sea, es que cuando uno tiene la atención plena, uno empieza a saber cuál es mi predisposición. ¿Sí explico?
tú dices, no, pues yo estoy predispuesto y me gusta esta parte de ayudar a la gente, de poder beneficiarlos, no sé qué. Que de hecho hoy está por ahí viendo una imagen que hasta me gustó, voy a buscar de nuevo, que es como es muy similar a lo que veíamos la palabra guru en sánscrito, que para la palabra maestro había un montón de opciones. Los griegos también tenían un montón de opciones para la palabra amor, ¿cierto? Entonces, que filia es el amor más de familia, de no sé qué, el eros, no sé qué, es la palabra más para el amor de pareja y así. Y había una palabra que es para ese amor hacia la humanidad y el beneficio. Ya me fue el nombre, o cómo es que era la palabra. Entonces, hay personas que pueden tener esa configuración y dicen, pues sí, mi karma me lleva a que tenga más esa tendencia. ¿Me explico? Porque es mi configuración, es lo que a lo mejor he ido entrenando previamente. Es naturalmente, llego, ¿cierto? Así de una, acá, y no hay problema. Mi punto, y lo que trato de resaltar más es cuidado con autoengañarse. Ese es el gran problema. Por eso es que nos atascamos en el camino. Por eso es que muchas veces Juan Felipe dice ágape. Exacto. Gracias, Felipe. Esa es la palabra, ágape. Para ese amor así a la humanidad y eso. Entonces, el gran problema es aquí que nuestra motivación dice una cosa, toda esta parafernalia mental que nos gusta tener de ser especiales, superiores, nos dice una cosa, otra es la verdadera motivación visceral, eso nos dice otra. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser muy honesto. Y no quiere decir que por motivaciones básicas hasta el momento no quiere decir que no pueda avanzar. Claro que sí, claro que es posible. Y puedes hacerlo rápido. La cuestión es que uno se demora porque los burros van jalando cada uno para su lado. Y en últimas tú no sabes ni qué hacer, ni a qué hacerle caso. A lo visceral, es que ya me siento desanimado, ay, es que ay, otra vez. Y siéntese, ¿por qué? Porque la visceral te está diciendo otra cosa. ¿Me explico? Eso es mucho lo que uno tiene que hacer al inicio, con esta parte de la atención plena. ¿Ya? Con toda esta parte de la atención plena. Reconocer qué es lo que hay, sin desanimarse. Por eso es como que lancen la vara de pescar y ánclense a lo que le gusta, que es lo que dices tú, Yoli. Es que este camino me gusta, me atrae. Perfecto, qué bueno. Pero no te pierdas en esa ilusión. ¿Sí explico? Porque sí puede ser muy bueno, pero pues tienes todavía todas las causas, condiciones, habilidades, cualidades necesarias. Ah, no. Ok, entonces devuélvete agarrado de allá, pero con los pies aquí en la tierra. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí es claro, Yoli? Sí, Diego, sí es claro. Gracias. Ok, Yoli. Lo bueno es que por la predisposición que uno tenga de karma, uno la puede modificar. O sea, sin problema. El punto es que la reconozcas. Muy bien. Beneficios de tomar refugio. Es la base para todas las prácticas dentro del budismo. ¿Por qué? Porque todo lo que ofrece el budismo en esencia viene de esa determinación para poder practicarlo. No es porque me mandaron. Por eso hay unos vehículos previos, de que es común para todos. Tranquilo. Entre comillas, todavía no es budista, aunque está dentro del budismo para poder darle un soporte a lo que sigue. ¿Ya? Planta la semilla de la liberación. Por eso, porque si tú empiezas a configurarte y decir, ok, yo quiero liberarme de la mente ordinaria, ¡pum! Ahí se siembra esa semilla. Te distancia de las acciones negativas que has acumulado y desarrollas más y más las positivas. ¿Por qué? Porque tomas la determinación de no dañar. Es el soporte para los demás votos. Liberación individual, bodhisattvas, samayas tántricos. A nivel último te conduce a la budeidad. ¿Por qué? Porque el refugio es el que empieza a decirnos,
o empezamos a reconocer qué es un Buda, por qué me estoy refugiando en un Buda, qué es lo bueno que tiene un Buda, qué es lo que hace un Buda. Entonces, a medida que tú vas conociendo todo eso, eso es lo que te conduce a la iluminación o a la budeidad, ¿no? A medida que vas reconociendo y sabiendo. Mientras tanto, te asegura la protección de deidades benevolentes y la realización de lo que deseas. Como dicen los sutras, o sea, el budismo no es solo de los humanos, hay muchos tipos de seres que cuidan tanto la enseñanza como los que practican la enseñanza. Y en cierta forma, creo que muchos de ustedes a lo mejor han podido experimentar que no por ser budista, sino por ser buena persona, en cierta forma hay veces que la misma vida protege a ese tipo de personas, ¿no? Nunca te apartas de las tres joyas, reconectándote con ellas vida tras vida, encontrando bienestar en esta vida y las futuras. Entonces, cuando uno se refugia, por eso uno diciendo hasta que alcance la iluminación, hasta que me libere, la mente se va programando y por eso vida tras vida puede tener uno las oportunidades de volver a encontrarse con la enseñanza. Recuerdo alguien me preguntaba en algún momento de por qué uno toma refugio aquí, por qué encuentra el budismo y eso, pues porque en cierta forma pues ya fue como algo que hiciste previamente. Entonces vuelve y te reconecta, vuelve y te reconecta. Y más si tú tienes esa intención genuina de que es un camino que te ayuda, que te gusta, que tiene sentido para ti, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, muy bien. En términos generales ya acabamos todo lo que es refugio, así muy por encimita. Obviamente podemos ver más, que de hecho ahorita vamos a ver un poquito más. Pero esto es lo que en esencia trae subyacente el refugio. Y si lo ven, y como les he dicho en las sesiones pasadas, el refugio no es un protocolo budista, el refugio es un sentir de la persona. ¿Okay? Es algo que nace del corazón, es una determinación. Pero para que esa comprensión, esa determinación, compromiso salga, uno tiene que tener una base, un entendimiento, un análisis, ahí se me fue. Hay curiosidad, ¿ya? De conocer, entender por qué y por qué funciona así. Entonces uno tiene que tomarse ese tiempo para hacer eso, ¿cierto? Hay muchas personas que llegan al budismo, sí, llegó y que están dando refugio y que bueno, pues tocó, mi amiga me dijo que lo hiciera. Y pues bueno, pues el karma te llevó a que por el azar te refugiaras y eso hay personas que los puede llevar y meter y pues bueno, cayeron parados, por así decirlo, ¿no? Pero la mayoría pues no necesariamente llega así. Es más entender, analizar, empezar a ver, empezar qué implica, ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de la cosa bonita, del mercadeo, y wow. Pero cuando llega la letra chiquita y es como que, ay, no, eso no era lo que yo quería. Entonces, por eso, el refugio va a depender, o el tipo de refugio va a depender de la percepción, entendimiento también que tienes de la realidad, ¿ya? ¿Cuál es la visión que tienes? ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Cuál es ese sentir que tienes? ¿Okay? Si tienes un sentir de esa conexión con el Buda, las enseñanzas, es algo que me llama, está bien, usa eso, úsalo. ¿Sí? Ese sentir de conexión, de magnetizar, de lo que llaman free vivir. ¿Sí? Ah, qué bueno ser como este discípulo del Buda, ojalá yo pudiera ser como esta otra persona, y eso es el refugio. ¿Sí? Entonces aquí, con esto como preámbulo, es donde vamos a empezar. Ahora sí, ¿qué es esto de las prácticas preliminares? Entonces, en la práctica preliminar, en esencia ya desarrollamos la primera, entre comillas desarrollamos, o ya deberíamos haber desarrollado, que es la primera cualidad, que es esta cualidad, o empezarla a desarrollar, que es la cualidad de la renuncia auténtica, la renuncia genuina, ¿cierto?
que ahorita más, en la siguiente clase vamos a ver algo más de la renuncia, que va mucho con, que parece para nosotros votos y monástico y todo ese tipo de cosas, pero en esencia no. En esencia la renuncia es ese agotamiento, es como cuando un niño deja su juguete, porque pues, como que ya no le da ilusión. Con muchas cosas de la vida hay que empezar a, como que, ya se le acabó la gracia, ¿cierto? Como que eso es, no es rechazar, no es que todo es del demonio y fuchi y todo eso por allá, no, no, no. La verdadera renuncia es eso, es que mi mente ya pierda esa gracia por todo ese tipo de cosas que agitan la mente, ¿no? Luego lo vamos a ver más a fondo. Pero luego de que eso se genera, es donde viene ahora sí lo que llaman los preliminares internos. ¿Por qué son internos? Porque son internos al budismo, ¿ya? Interno y común. ¿Por qué? Porque el refugio es común tanto en el Hinayana, Mahayana y el Tantra. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente en el Ngondro se hacen tres cosas. Previamente, uno desarrolla esta renuncia, este sentido de urgencia con la impermanencia, el karma, todo eso. Y cuando eso está a flor de piel, en esencia es donde uno va por refugio. Entonces es donde empieza a hacer la práctica. ¿Qué hace uno? Uno hace una recitación, es decir, la palabra, ¿cierto? Usa la palabra en una recitación. ¿Que la recitación cuál es? Es esta que vemos aquí. Y ahorita la vamos a explicar un poquito más a fondo. Y aquí es donde se va poniendo un poquito más profundo. Por eso necesitábamos todo este preámbulo de todas estas 2, 3 clases que vimos para poder ver bien esta oración y entender la magnitud de qué es lo que se está diciendo ahí. Otro aspecto que se hace aquí en esta tradición es donde uno dice, ok, cuando tomo refugio, la práctica es también hacer lo que llaman postraciones. Y uno dice, pero ¿por qué postraciones? ¿Y por qué? Entonces, normalmente las postraciones es una forma de, obviamente, hacer un honor, que es lo que hablábamos ahorita, una forma de honrar, pero también es una forma de ir disminuyendo el orgullo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno toma un refugio, el factor mental es de una entrega. Entonces, si yo voy y me entrego y voy con, entre comillas, entrego, pero voy bien orgulloso, no, usted guíeme, pero yo no voy a hacer lo que usted diga. Entonces, como que, ¿sí me explico? O sea, ¿cuál es el sentido? Es por eso, cuando uno va y busca una protección, una ayuda, pues obviamente es como que, por favor, ayúdenme. Voy al doctor, ayúdenme. Bueno, tome esta pastilla. No, ¿y por qué? ¿Es que usted quién? ¿Cuántas especializaciones hizo? Yo hice 3, usted, pero en administración. ¿Y usted qué ha hecho? Pues si uno va así es como que, ok, pues ni le pidas ayuda. ¿Sí me explico? Porque en últimas, no has renunciado a tu propio orgullo, a tu propia altivez mental, a tu propia mente, que es la que te ha mantenido en el hoyo, ¿no? Entonces, por eso cuando uno hace postraciones, en esencia también es como rendir ese orgullo, aparte de hacer honores. Y a la vez ayuda pues a mantenerse en forma, ¿no? Es un buen ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hago postraciones, obviamente no es que el cuerpo va solo, hay un aspecto mental. Que el aspecto mental, ese es el tercer aspecto que se hace aquí, y es la visualización del árbol de refugio. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque para entender un árbol de refugio, toca explicar todo el contexto, es decir, todo el camino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un linaje? ¿Por qué hay diferentes prácticas? Eso hay que ver un poquito eso la siguiente clase, pero hoy no me quería meter todavía ahí. Entonces, uno con la mente hace la visualización, hace el entendimiento de lo que quiere decir
como que saca la esencia de lo que dice la oración, ¿cierto? Yo recito, pero a la vez tengo un significado en la mente, y eso no lo puedo quitar. Pero con la mente a la vez también visualizo todo ese árbol de refugio. En la siguiente clase lo vemos cuál es la razón del árbol de refugio. Y con el cuerpo, pues hago el ejercicio de hacer las postraciones. Hay diferentes tipos de postración. Obviamente va a depender mucho, pues, si tengo lesiones y ya estoy en una avanzada edad y no puedo tirarme al piso, o si es postración completa, o postración media, o postración mínima, que es así como lo hacen los japoneses. No importa. El caso es hacer un ejercicio que nuestro orgullo vaya disminuyendo también, ¿cierto? A ver, por aquí en el chat me están poniendo preguntas. Las postraciones también es una forma de purificar la mente de los 5 agregados. En cierta forma, la postración ayuda a purificar el cuerpo. O sea, lo que ahorita preguntaba Nelson de los canales energéticos y todo eso, eso ayuda también. Ahí. ¿Por qué? Porque no es solo el ejercicio, porque es que el ejercicio va permeado por el entendimiento, por la mente, por la visualización, por lo que pasa en la visualización. Y eso ayuda a transformar, ¿no? Porque si no, uno diría, no, hombre, estos fibritas que van a alzar pesas, todos están bien purificados de su mente y sus canales, ¿no? ¿Verdad? Lo que verdaderamente hace la diferencia es la visualización y el entendimiento de lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, para que hoy terminemos, veamos esta oración. Entonces, en este linaje Loncheñinti, que es lo que vamos a explicar en la siguiente clase, ¿qué es un linaje? ¿Qué es el Loncheñinti? ¿Qué todo esto del Loncheñinti, qué significa y qué comprende? Porque este linaje como tal comprende ciertos tipos de cosas. Es como primaria, secundaria, pregrado, posgrado. Tiene todos esos niveles aquí dentro, ¿no? Dentro de esto. Apenas estamos en el primero, en la primaria de este tipo de linaje que es la práctica preliminar. ¿Para qué? Para desarrollar las cualidades. Entonces, por eso les decía, el refugio es la segunda instancia donde vamos a desarrollar otra cualidad. ¿Cuál es? La determinación, esa decisión y ese compromiso de seguir el camino. Como decía un maestro, es la oportunidad de como que de enamorarse. Entonces, por eso, estas prácticas preliminares se hacen, se repiten y se repiten. Que hay que hacer 100,000 veces, 100,000 postraciones, 100,000. Y uno dice, ¿pero qué es todo eso? Pues sí, porque no es porque tenga que cumplir un número, ¿no? Es porque son 100,000 oportunidades de que esa determinación se escriba ya en el tuétano, por así decirlo. Y cuando eso se escribe y se profundiza, y recuerden que meditar es familiarizarse. Cuando me habitúo tanto en eso, se desarrolla la cualidad. Es esa total determinación. Entonces, eso es lo que se genera aquí en el refugio. Pero, ¿qué dice esta oración de refugio? ¿Cómo vamos aquí? ¿Están un poquito enredados? ¿Los enredé? ¿Se sienten confusos con algo? No les dé vergüenza decir, sí, no, Diego, aquí como que esto, ¿qué pasó? Como que me salté y hubo algo que me pasaron de canal y no, ya me perdí. ¿Alguien se siente así? No, yo tengo es una pregunta, Edito. ¿Los pratiacabudas o oyentes solitarios, ellos toman refugio? Claro. ¿Sí? Ujú. Sí, por supuesto. Ellos para que se vuelvan praticabudas en esencia tienen que tener una noción de la enseñanza. Aunque solo lo vean así en un cadáver o lo que sea, tienen un contexto también de la enseñanza. Entonces toman refugio. Y así no lo tomen como una oración que vea, es lo que dice el libro. No. Su sentir es el refugio. Sí. Por eso es que una cosa es el refugio como una oración, un protocolo, y otra cosa es el refugio que es del corazón, que es el verdadero refugio.
Ese es el refugio. Sí, sí, es claro, dice. Sí, 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 sí. Muy Sí, bien, ya. perfecto. ¿Alguien está perdido? ¿Alguien se siente así como que, a ver, Diego, me cambiaste de canal? Porque estas 4 lineecitas tienen tela para cortar, pero... Muy bien. Entonces, ¿qué dice esta oración? Este linaje, como es las preparatorias del linaje Dzogchen, o para que no sepan, el Dzogchen es como el método espiritual más profundo que se puede encontrar dentro del budismo, ¿cierto? Muy profundo, muy, muy profundo. No es que sean cosas secretas, no, es que para verdaderamente practicarlo hay que tener un montón de cualidades y profundidad en sabiduría. Entonces, este linaje te va a preparar desde el inicio, o sea, desde lo básico, desde las cualidades básicas. Pero a la vez, lo que te va a decir este refugio es que en este linaje, o lo que uno busca, es tomar toda la sabiduría de todos los métodos espirituales. Por eso dice aquí, en las actuales 3 joyas, Buda, Dharma, Sangha, ¿cierto? Actuales es como que son sólidas, o sea, el cuerpo, un Buda, Don Siddhartha, unos libros, una sangha, unos hábitos y un montón de gente ahí pues rapada o con pelo largo y lo que sea, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra actuales, que en tibetano es el no sustancial, algo que está ahí. Sugatas significa es aquellos que han ido al gozo o aquellos que están en ese gozo de la sabiduría. ¿Okay? Es un sobrenombre más para los budas, algo así. Y los sugatas de las 3 raíces. Recuerden que ya vimos las 3 raíces. Budas, dakinis, deidades. Entonces, en eso se refugia uno. Pero ¿qué pasa? Cuando él dice en las actuales 3 joyas, él dice las 3 joyas son el refugio de el vehículo fundamental y el refugio del Mahayana Sutrika. Y los sugatas de las 3 raíces es el refugio tántrico. Entonces ahí ya tenemos que aquí en este linaje se abarca tanto lo sútrico, los vehículos fundamentales, Mahayana y el Tantra. Entonces Sutra y Tantra están aquí abarcados. ¿Ok? Pero también es donde hay que empezar a conocer. Dentro del Tantra, el Tantra tiene diferentes niveles, ¿cierto? Es como les decía alguna vez a algunos, el Tantra es como el vehículo para los superdotados, ¿cierto? Pero dentro de los genios hay genios de genios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los diferentes niveles de Tantra es las diferentes habilidades o capacidades de cómo perciben la realidad. Hay unos más sutiles, hay unos más, más normalitos, pero más normales que los anteriores, ¿no? Más profundos que los anteriores, perdón. Como, ay, sí, la calculadora humana, pues vaya, hágalo usted normal, ¿verdad? Vaya, haga todos esos cálculos. Ah, no, pues eso es un genio, ok. Pero de ese señor calculadora humana, hay otros que le echan polvo por ahí, ¿cierto? Le agarran curvas de distancia. Entonces lo mismo pasa acá. En el Tantra normalmente lo conocemos más desde el punto de vista del método, que los kriyas, y que los kriyas es que muchas actividades, que el baño, que la limpieza, que prenda la luz, que ofrecimientos, un montón de cosas, ¿no? Para quienes conozcan un poquito. Pero dentro del Tantra hay que entender, en la tradición Nyingma se divide en 6 niveles. En las tradiciones nuevas se divide en 4, pero en esencia es lo mismo, porque la cuarta se divide en 3. Entonces viene a ser 6. Entonces, los tantras más básicos, que es Kriya, Upa y Yoga,
Ustedes no se preocupen por los nombres, después los vamos entendiendo de a poquito. Lo que quiere decir es que es una forma de ir preparándose más profundo, porque cada tantra se especializa en ciertas cosas para que tú vayas percibiendo la realidad de forma diferente. En esencia, lo que busca el tantra es cómo los fenómenos que percibimos son vacuidad. Eso es lo que busca el tantra al inicio, ¿cierto? Cómo todo es vacuidad, ¿ya? Entonces, lo que dice aquí, y esos son los tres primeros. Luego sigue el Mahayoga, Anu Yoga y Ati Yoga, que es el Dzogchen, ¿cierto? Es el sexto, por allá es el Dzogchen, o la gran perfección. ¿Por qué? Porque en el Tantra hay, digamos, como dos niveles de práctica. Uno es lo que llaman la etapa de generación o creación, que aquí es donde uno empieza a visualizar todos estos mandalas, todas estas deidades, empieza a adquirir toda esta habilidad de ver o de poner la sabiduría en los sentidos. Y eso es lo que llaman la etapa de generación. Entonces, cuando en esta oración dice, me refugio en los sugatas de las tres raíces, ahí es donde te está diciendo, también me refugio en esa etapa de generación del Tantra, de realizar todas esas deidades, gurus, dakinis, toda esa habilidad de poner la sabiduría trascendental en términos de los sentidos. Solo esa línea, ¿sí ven? La siguiente línea es, en la naturaleza de los canales, viento o energía, prana, esencia, bindu, que es la bodhicitta. Entonces lo que él está diciendo aquí es, ok, pero es que la segunda etapa de práctica es lo que llaman la práctica de perfección o culminación. Y aquí es más enfocarse en lo que llaman los tres mandalas. El mandala de la perfección, de la igualdad y la unión. Okay. Pero acá son prácticas más del movimiento de las energías, los canales energéticos, las esencias de la energía iluminada, ¿no? Que son muchos tipos de yoga, que en la tradición yigma sería el Tantra Anu Yoga, ¿ya? Sé que los estoy enredando, pero bueno, sé que al menos queda grabado y en el futuro, cuando vuelvan a ver, como que se pueden desenredar. Pero bueno, entonces lo que te está diciendo el maestro aquí es que también nos refugiamos en todas ese método, ¿ya? Es en el método de generar la sabiduría en términos de los sentidos, colores, formas, cómo poner la sabiduría en los sentidos, pero a la vez también nos refugiamos en los métodos de cómo esa sabiduría empieza ya más a sentirse en el cuerpo, en nuestro cuerpo energético. Esa es otra, que es lo que me preguntabas ahorita, Nelson, que si el refugio del sol tiene los canales, vientos, no, todavía no. Es el Anu Yoga, ¿no? Y la tercera línea es en el mandala de la esencia, naturaleza y la compasión. Este sí es el refugio Dzogchen. Porque el Dzogchen es etapa de generación o no de degeneración, etapa de creación, etapa de perfección o culminación, y el Dzogchen es la gran culminación. Quiere decir que uno ya tiene que haber pasado por todas estas etapas para poder practicar Dzogchen o tener las habilidades que da esas etapas para verdaderamente practicar el Dzogchen. Y el Dzogchen obviamente hay tres como aspectos, que es lo que llaman Nimobo Ranshin Tugye, o esencia, naturaleza y compasión. Ya ni voy a entrar en eso, pero lo que te está diciendo aquí el refugio es, y en esos métodos también me refugio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos más que son métodos, pero a la vez es experiencias directas. ¿Sí me explico? Es mi visión, es mi entendimiento de la realidad. Todos estos niveles son niveles en que yo puedo ir entendiendo la realidad, pero a la vez también son métodos.
Y ya después dice, me refugio en todo eso hasta alcanzar la esencia de la iluminación. ¿Quién tiene la esencia de la iluminación? ¿Quién dice yo para mandarle la estrellita? El gurú. Yo me refugio hasta que alcance la esencia más vital de la iluminación. Pero solo hay alguien que puede mostrarme eso, que es el gurú. Entonces, este es otro de los aspectos a entender de qué es gurú. Es lo que siempre hemos estado hablando en todas las clases. Entonces, un gurú de verdad debe tener estos métodos, pero también las experiencias que dan estos métodos. ¿Sí me explico? Que se especialicen más en unos, en otros, es otra cosa. Entonces, por eso, como decía un tulku, de hecho un hermano de Adson Rinpoche, él me decía, es que en esta oración de refugio está todo, todos los caminos budistas. Hinayana, Mahayana, Sutra, Tantra, Tantras externos, Tantras internos. Está todas las etapas de generación, perfección, gran perfección. Todo está aquí en esta, ¿cómo se llama? En esta oración. Entonces, por eso cuando uno dice toma refugio, uno tiene que ir entendiendo todo este significado. No es como un loro nada más decir ahí unas frases, ¿no? Entonces, yo me postro tirando mi orgullo, pero a la vez en mi mente está este entendimiento, ¿no? De refugiarme en todo eso. Y después le pongo otra cosa que es el árbol de refugio. Eso es lo que vamos a ver después. Aquí sí les acabé de apacharrar la ardilla, digo que. Dudas, inquietudes. Creo que ya sí anda cansada la ardilla y el hámster andando. Perdóname, Dieguito, cuando se dice aquí la esencia, en español parece pues entendible la palabra esencia, pero en tibetano, ¿qué significa? Cuando dice la esencia de la naturaleza, la esencia de la iluminación, ¿a qué se refiere? Gracias, Giselle. Esto es con lo que los iba a rematar, pero qué bueno que te adelantaste. Si lo ven, vemos 3 frases que dice esencia. Pero desafortunadamente nuestro idioma como que no abarca todo el significado. Entonces, esencia aquí es tigle. Pero tigle significa, hagan de cuenta, tiene muchos significados la palabra tigle. Pero aquí esencia es como que eso que compone algo. Es como la sangre, la compone los glóbulos rojos. Ok, entonces en esencia eso sería como el tigle. ¿Sí me explico? El prana es el impulso que le pone el corazón. Y los canales, como las venas, ¿no? Venas y arterias. Entonces, la sangre como tal que fluye y se mueve es el viento, la energía, esa energía que se mueve. Y la esencia es eso, es todos esos glóbulos blancos, glóbulos rojos, es como eso que compone, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa la palabra esencia aquí, por eso le puse vino, ¿no? Y si lo ven, aquí hay algo muy importante. Esto con el tiempo lo vamos a entender. Es que los canales energéticos, los vientos, las esencias, es la bodhicitta. Pero eso solo se entiende cuando uno llega a esas prácticas de Anu Yoga y de esos yogas profundos, ¿no? Muy high. En esta segunda, esencia es la palabra ngobo. Ngobo tiene la connotación, por ejemplo, es que como que de qué está hecho, cuál es el carácter. Y me explico. Esencia, el sol. La esencia del sol es que es, ¿cómo decirlo?
elementos, el hidrógeno, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del Sol? Ah, que está haciendo fusión, fisión y todas esas cosas, ¿cierto? De consumirse ahí. ¿Y cuál es la compasión o su manifestación? Calor y luz. Entonces, ¿cuál es la esencia? Por ejemplo, la esencia del fútbol es meter gol, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, esa es la connotación de la palabra novo aquí. Es cuál es el carácter, qué es lo que lo define. Que si lo ven es muy diferente esta palabra esencia acá. Y en la última, hasta alcanzar la esencia de la iluminación. Aquí esencia es la palabra ñimpo. Ñimpo es como ese núcleo. Ñim es corazón, como eso vital. ¿Sí me explico? Me refugio hasta alcanzar lo vital de la iluminación. Podríamos cambiar un poquito ahí la traducción. Pero esencia como que cumple el objetivo. Entonces, si ven la palabra esencia en español, tiene esas tres connotaciones, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si ahí me di a entender, Giselle. Sí, sí, perfecto, qué bonito. Sí, entonces, por eso muchas veces, por eso les decía que al inicio, cuando uno estudia también es más como que tratar de entender los contextos de las palabras, ¿ya? Porque a veces nuestro idioma, las traducciones en nuestro idioma no dan. Nosotros no tenemos como que esa versatilidad en el idioma de que con una palabra se hace todo un contexto. Normalmente nuestro idioma es más descriptivo de un objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, amor. Ah, sí, el amor de padre. Y tenemos que ponerles complementos. No como los griegos o el sánscrito que para este contexto, este tipo de maestro que solo da información, se llama así. Para este maestro que da sabiduría, se llama así, ¿ya? Que sí tienen palabras por contexto. Nosotros no. Y aquí dice Nelson en el chat, el ticle según Chocartán San Rimoche es la claridad del vacío, sabiduría y conciencia con cualidades de incremento. Es que por eso la palabra bindu ticle, o sea, también es esfera de luz. Hay muchos significados, o sea, hay muchos significados como tal, ¿cierto? Que va a depender de tu capacidad, de qué has percibido y lo te lo va definiendo, ¿no? ¿Qué tipo de práctica estás haciendo? Y ahí es donde te lo define. ¿Qué es lo que es? ¿No? Puede ser una percepción directa del ojo, una esfera de luz y un montón de cosas. Eso es posible, eso también es un bindu como tal, ¿sí? Pero bueno, pues si lo ven aquí, no se preocupen por todo esto tan enredado. El punto clave y parte de lo que es practicar todo eso y postrarse y estudiar es esto, de que esta misma oración te va a dar pie a profundizar un montón en todo ese entendimiento. ¿Cómo así que los canales? ¿Cómo así que me refugio en canales, en los vientos, en bindus? ¿Qué es eso? Entonces, eso mismo te lleva a entender, a indagar al inicio. ¿Qué es eso de la naturaleza y la compasión y la esencia? ¿Cómo así? Y eso te lleva a indagar, ¿ya? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es lo vital de la iluminación? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Que hay algo que es vital para la iluminación. ¿Qué es? Eso te lleva a indagar. ¿Sí me explico? Pero si solo son palabras frías, muertas ahí, que porque tengo que acumular y decirlas un montón de veces, cuidado. ¿Sí me explico? Uf, dudas, inquietudes. Déjeme conecto esto que se me está yendo la luz. Ya. Sé que es complicado para muchos de ustedes, toda esta terminología, todo esto nuevo, pero el objetivo es tan siquiera ya tener una base para no llegar así como que, ay, no, pues por allá don Rinpoche y Diego me mandaron a decir esto y ya, que supuestamente esto me va a iluminar, como que no, ¿sí me explico?
Pero hay dos formas de hacerlo. O te tomas mucho, mucho, mucho tiempo tratando de entender lógicamente, intelectualmente, qué es lo que significa todo eso, y ahora sí empiezo a hacer. O está la otra forma. Empiezo a hacer y a medida que voy haciendo con una base mínima como que medio entendimiento, empiezo a desmenuzar. Porque mientras practico haciendo la postración, pensando, visualizando el árbol de refugio, pensando en el significado, luego después voy, investigo, estudio, pregunto. ¿Sí me explico? Y eso va complementando tu práctica y tu entendimiento. Y a través de esto, cuando uno dice, ¿qué es Maha Yoga? ¿Qué es Dzogchen? Y uno empieza a estudiarlo, a reconocerlo, recuerdan qué es la esencia del refugio, reconocimiento. Cuando empiezas a reconocer las cualidades, qué es lo que se puede hacer, es donde uno dice, sí, yo me refugio en el Dzogchen, yo me refugio en el Maha Yoga, en el Hatha Yoga, en el Kriya, en el Tantra, en el Sutra. Sí, bárbaro. ¿Por qué? Porque tiene todo esto. ¿Sí explico? Pero si solo haces una recitación, unas líneas, y más si lo haces en tibetano y que en la cantadita que está rica, pero ni sé qué significa cada palabrita y eso, es donde se vuelve más complicado. Pero si lo ven, en esa sola oración, el contexto, más profundidad de lo que quiere decir que es guru está ahí. Porque el guru es las tres joyas, como lo decía Rinpoche en la enseñanza. El guru es las tres raíces. El guru son los canales, vientos y esencias. Él tiene esa refinación y lo sabe y los maneja y todo ese tipo de cosas. El guru, su mente es la gran perfección, en esencia, naturaleza y compasión. Y en esencia él posee vívidamente el núcleo de la iluminación. No hay otra forma de que ese núcleo de la iluminación esté por ahí andando solo en una caja. Estás en el corazón y la mente del guru. Entonces, esta es otra forma de ir entendiendo qué es guru y guru raíz, por así decirlo. Dice Nelson, Diego, ¿qué opinas de recitar el ngondro en español como para tener más significado para nosotros? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Claro que sí. Puedes hacer los dos. O sea, cuando ya lo tengas bien metido en español, puedes hacerlo en tibetano. No hay problema. ¿Por qué? Porque ya tienes el significado. Cuando ya sabes qué palabra significa qué y todo eso, hazlo en tibetano, hazlo en español, hazlo en chino, lo que sea. No hay problema. Entonces, la siguiente clase vamos a ver árbol de refugio, qué es linaje, qué es loncheñinti, qué es todo esto, para que entendamos un poquito más. ¿Sí? Ahí voy a hacer mi mayor esfuerzo de que no sea tan confuso, pero bueno, ahí sea como una puerta que se abra para que investiguen si es lo que desean, ¿no? Dudas, inquietudes, comentarios, chismecitos. Todo bien, como dijo el abogado, pues si quiere. Pero si puede, esconda. Hola, Dieguito. Te escucho muy cortada, Mayrita. No te escucho. No, muchas gracias. Creo que dice gracias. Muchas gracias por la sesión de hoy. Con muchísimo gusto, Mayrita. Me regocijo de tus méritos. Con gusto, con gusto. No sé si alguien más tenga dudas, inquietudes, o ya se les murió la ardilla, como dice. Y se les infartó. Pero bueno, pues para terminar, un aspecto más del refugio es la dedicación. La dedicación es la continuación del refugio. Entonces, como hicimos un montón de cosas, como lo dijo Mayrita, todos acumulamos mérito, méritos, posibilidades, capacidades, nuevo entendimiento, una nueva motivación, una nueva inspiración o lo que sea, que todo eso se vuelva en una causa para alcanzar el objetivo que cada uno de ustedes desee. Una vida cómoda, una vida mente tranquila, liberarse del sufrimiento,
alcanzar el máximo potencial, etc. ¿Ok? Pues que todo eso se vuelva en causa, auspiciosidades y beneficios. Muy bien. Si no hay dudas, inquietudes, pues nos vemos la siguiente semana. Ok, Dieguito, mil gracias. Hasta mañana. Gracias. Cuídense, cuídense. Gracias, Dieguito. Feliz noche.